Un espacio, si ustedes quieren, para un comentario, pregunta, sugerencia, inspiración divina, o sea, algo que haya quedado de ayer. Bueno, en esta primera clase de hoy la querríamos dedicar a los capítulos 40 al 48, por lo menos algunas secciones de este bloque. Se trata, como se puede ver desde el comienzo, de una nueva visión, la cuarta y última de las que estructuran el libro, ¿no? Comienza como comenzó la del capítulo 1 y la del 8, con la fecha, y con la indicación de este arrebato extático, podemos decir, o de esta especie de experiencia extraordinaria que tiene el profeta. El año 25 de nuestra cautividad. Al comienzo del año, el día 10 del mes, 14 años después de la caída de la ciudad. El mismo día, Adonai dejó sentir su mano sobre mí y me llevó allá, dice primero. No dice todavía cuál es el allá. La nota de la Biblia de Jerusalén, interesante, enseguida da la fecha, el año 573. Aquí hay una discusión entre los intérpretes también acerca del comienzo del año. ¿Comienzo del año cuál? El año nuevo primaveral o el año nuevo otoñal, ¿no? Estamos o bien en septiembre, octubre o en marzo, abril. Entonces, el de la Biblia de Jerusalén se inclina por eso. Septiembre, octubre del 73. El año religioso empezaba con la primavera, pero el comienzo del año civil coincidía con el mes de otoño, de la cosecha, ¿no es cierto? Acuérdense que hay un cambio en el calendario litúrgico, en Israel también, ¿no es cierto? Desde un año nuevo otoñal, como era común en el Medio Oriente, hasta el año nuevo primaveral, parece ser introducido con la reforma de Josías, que hace de la Pascua y del mes de la Pascua, el primero de los meses. Sin embargo, la tradición rabínica posterior vuelve a fijar un Rosh Hashanah también en septiembre-octubre, ¿no es cierto? Bien, sea lo que fuere, la fecha del 573 no es la última, no es el último oráculo fechado de Ezequiel, porque según lo que dice el capítulo 29, que nosotros no hemos leído, dice el año 10, el día 12 del 10º mes, me dirigió la palabra, el 25 de nuestra cautividad. Hay otras fechas en el capítulo 29, oráculo contra Egipto, el 1, y el versículo 17 dice el año 27, el día 1 del primer mes. Ese sí sería la última fecha consignada, digamos, la fecha más tardía, mejor dicho, la fecha más tardía consignada en el libro. Marzo-abril del 571. Entonces, cronológicamente sería el último de los oráculos de Ezequiel, el capítulo 9. Es decir, estos oráculos contra las naciones contendrían algún oráculo elaborado posteriormente, según dice aquí, completa o retoca los oráculos anteriores. En compensación con su semifracaso contra Tiro, Nabucodonosor recibe licencia para despojar a Egipto. Como ejecutor de los castigos divinos, merece su salario. Ese es el tenor del capítulo 29. Volviendo al 40. Una larga nota introductoria en la Biblia de Jerusalén introduce esta última parte del libro de Ezequiel, que presenta un plan detallado de la reconstrucción religiosa y política de la nación israelita en Palestina. Es decir, todo lo que había después de la pars destruens, de la primera sección del libro,
hace falta una paz construens, digamos, ¿no? Después de haber limpiado el terreno, ahora hay que empezar de nuevo, ¿no? Se trata de un texto, sin embargo, complejo, que tiene al comienzo, como digo, un complejo porque se ve que tiene una larga historia de la redacción. Entonces, hay elementos que puede uno interpretar como elementos antiguos y elementos como genuinos de Ezequiel, y después se nota que ha habido como un interés de ir como complementando, prolongando esta enseñanza con una serie de elementos que nosotros podemos identificar más o menos, ¿no? No es tan fácil. En medio de sobrecogedoras visiones me llevó a la tierra de Israel y me posó en un monte muy alto, en cuya cima parecía que estaba edificada una ciudad al mediodía, es decir, hacia el sur. Sobrecogedoras visiones, visiones divinas, la tierra de Israel, Eretz Israel, el país de Israel. Y me posó sobre un monte muy alto. No dice cuál es ni el monte ni la ciudad, nos da a entender que se trata de Jerusalén, del monte Sión. Noten ustedes que Sión no aparece nunca en el nombre Sión, nunca en Ezequiel, ¿no? Hay muchos de los elementos de la teología de Sión, que vamos a ver aquí también, pero esa teología, antigua teología de Sión, que había quedado como corroborada y tan confirmada en la tradición isaiana, que nosotros hemos estudiado oportunamente, sobre todo los capítulos 36 y 37, que parecían como confirmar la esperanza de del carácter intangible, inviolable de la ciudad de Sión, por donde el Señor quiso poner su morada, una cosa que ellos comprobaron históricamente en la invasión de Sennacherib y en la salvación milagrosa de la toma de la ciudad en el 701, que habría como consolidado la predicación de Isaías y confirmado el valor de su teología, ¿no? Sin embargo, Jeremías después discutía esa confianza acrítica, casi mágica en la protección divina de la ciudad, y efectivamente toda esa teología de Sion no sirvió para nada en el 587, cuando efectivamente la ciudad es tomada, destruida, arrasada y su población deportada. Ezequiel entonces no se adhiere así críticamente a esa tradición de Sion, si bien toma elementos, la reelabora en esta síntesis nueva que nosotros estamos estudiando, y ahora sobre todo en estos capítulos finales, ¿no? El nombre, fíjense, de Sion no aparece, ¿no? Sin embargo, esta descripción que hace aquí al principio aparentemente apunta a Jerusalén. Todo hace pensar que se trata del monte de Jerusalén. El monte de Jerusalén, que en realidad no es tan descollante, ¿no es cierto? Es una colina, digamos así, ¿no es cierto? Su altura no es una altura topográfica, sino una altura teológica, ¿no? El monte Sión, altura hermosa, alegría de toda la tierra, ¿no? El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Es vértice del cielo porque es la ciudad del gran rey. Es decir, su altura es una altura medida teológicamente. Es la más alta de las montañas, no porque mida más que las demás, sino porque ahí reside el rey soberano del universo, ¿no? Bueno, aquí también entonces un monte muy alto, un monte altísimo, Mons Monsium, en cuya cima parecía que estaba edificada una ciudad al mediodía, ¿no? Una ciudad al mediodía. Aquí vamos a ver, efectivamente, se hacen algunas referencias que nos permiten identificar con Jerusalén, la ciudad, pero la visión es evidentemente una visión ideal, idealizada. Todo está idealizado en esta sección. Eso hace pensar que evidentemente se trata de una visión anticipada, por un lado, pero anticipada en relación a la realización concreta de un plan, de un proyecto, vamos a ver, pero no en relación a la visión. Para Ezequiel es
una realidad presente que él ve, visita, va, se pasea por ese lugar, ¿no? Entonces, se trata de una experiencia visionaria de Ezequiel, una especie de, de, de visita al cielo, digamos, de ascensión, ¿no? De ascensión, de visión celestial, ¿no? Como cuando dice Pablo que conozco un hombre que estuvo allí en el tercer cielo, etc., ¿no? Entonces, cuando me llevó allá de nuevo, ¿no? Muchas veces aparece ese adverbio de lugar al principio, decía, me llevó allá. Y cuando me llevó allá, Sham, ¿no? Ya vamos a entender el Sham ese, el allá, por el último versículo del libro. Vamos a entender ese allá que empieza, en el que empieza a insistir el Ezequiel, ¿no? Cuando me llevó allá, vi un hombre que parecía de bronce. Tenía en la mano una cuerda de lino y una vara para medir y estaba de pie junto al pórtico. Empieza a aparecer un hombre que acompaña. Nos hemos encontrado con alguien así en otra de las visiones, ¿se acuerdan? Alguien que iba ahí, dice, tenía en la mano una cuerda de lino y una vara de medir y estaba de pie junto al pórtico. El hombre me dijo, hijo de hombre, mira bien, escucha atentamente y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque has sido traído aquí para que yo te lo muestre. Comunica luego a la casa de Israel todo lo que vas a ver. Estate atento, pone bien los ojos en lo que vas a ver, toma nota, acordate de todo esto porque vas a tener que comunicárselo a la casa de Israel. Se trata aquí, dice un hombre, dice como de bronce, no sé qué dice la nota de la Biblia de Jerusalén. Hombre es manifiestamente un ángel que explica al profeta su visión. La función de intérprete atribuida a los ángeles es un rasgo del profetismo posterior. Pero lo hemos encontrado nosotros en los capítulos. Como el hombre del fuego, eso dice que era una presencia como figura como humana, pero eso es para referirse a Dios. En cambio, este es uno que lo guía y lo acompaña. Ya ha habido una visita guiada de Ezequiel al templo de Jerusalén cuando partió la gloria del Señor. Y también había 6 personajes destinados a destruir y había uno, en cambio, un séptimo, que no se ocupaba, no tenía armas de destrucción, sino que tomaba nota, un escribano que levantaba acta, ¿no es cierto? Levantaba acta del acontecimiento, ¿no? Labraba acta. Y además marcaba con un atao a los que no había que tocar, ¿no? Entonces, un personaje parecido a ese. Parecido a ese, pero aquí también es alguien que va a acompañar a Ezequiel en esta visita guiada no al templo terrenal de Jerusalén, corrompido y destinado a la destrucción, sino al templo celestial o el templo que él ve en el cielo, de alguna manera, ¿no? Entonces, un hombre como de bronce. Aparece aquí este hombre y le dice, hijo de hombre, lo trata a Ezequiel como lo trataba Dios, ¿no es cierto? Es raro porque esta expresión la usaba solo el Señor para con él, ¿no? Ahora es este ángel, no le habla directamente a Dios, le habla un intermediario. Esta figura de un intermediario, de un ángel intérprete de las visiones, va a ser característica de la literatura apocalíptica. Ya se están forjando aquí, se están labrando los elementos que después van a ser los característicos de la literatura apocalíptica. Un ángel intérprete, un intermediario, aparece aquí acompañándolo a Ezequiel porque la visión no va a ser tan fácil de comprender y de interpretar, entonces viene aquí a acompañar. Sin embargo, es entonces claramente una visión que le es dada tener a Ezequiel, pero en función de su comunicación. No es para él, no una revelación privada para él, sino algo que él tiene que comunicar. Vi un muro que rodeaba el templo por la parte exterior. Ya nos habla de un templo, de un santuario y un muro grande, protector. La vara de medir que el hombre tenía en la mano era de 6 codos
de codo y palmo. Con ella midió la construcción una vara de espesor y una vara de altura. Tiene una vara de medir, un metro, digamos, y con ese metro mide el espesor y la altura de la muralla. Y aquí aclara, ¿no es cierto? Al parecer existían dos valores para el codo ordinario de 6 palmos y el codo mayor más antiguo de 7 palmos. Ezequiel precisa aquí que se sirve de este codo mayor que equivale a codo ordinario más un palmo, ¿no es cierto? Véase la tabla de medir al final del volumen. Es decir, aquí al final hay un mataburros muy interesante. La Biblia de Jerusalén tiene un mataburros que es muy útil en la tabla cronológica y después la tabla de pesos y medidas, el calendario litúrgico y después un lindo índice de notas de teología bíblica que vale la pena consultar, en una especie de una pequeña enciclopedia bíblica, digamos así, ¿no? Lo que tiene al final. No siempre están bien puestos las citas, ¿no? Ya me pasó muchas veces tener que buscar y buscar. Bien, entonces empieza este texto dando testimonio de esta primera visión de Ezequiel, de esta realidad que Dios le quiere dar a ver para hacer ver para que después cuente. ¿No? Se ve que hay un texto básico con muchas ampliaciones posteriores. En ese texto están las huellas del relato de una visión celestial del profeta que no se detiene, fíjense, la versión, digamos, el texto antiguo se ve que no se detenía tanto en detalles, insistía más bien en el contenido y la finalidad de la visión. En cambio, después vamos a notar que vamos a notar que hay una profusión de detalles que se añaden, complementos y prolongaciones, que dan detalles descriptivos, medidas y formas, ¿no? Sobre todo se pasa dando medidas, ¿no? Medidas y formas, y hay una multiplicación de prescripciones jurídicas, legales, orientadas a resguardar la pureza y la santidad del lugar, ¿no? Eso es, digamos, se ve que es prurito de los discípulos de conservar esta cuestión y de dar descripciones más precisas, tanto en lo descriptivo como en lo prescriptivo. Hay una acumulación de detalles que hacen por ahí más engorrosa la lectura, la comprensión del texto. Empieza entonces la descripción por el pórtico oriental. Primero entonces, capítulo 40 al 42 contienen la descripción del nuevo templo. Capítulo 43, el relato del regreso de la gloria de Dios, así como lo hemos visto partir en los capítulos 8 al 11, todo en el 10 y el 11. Así lo veremos regresar en el 43. Después, algunas prescripciones más particulares, capítulo 44, como reglas de admisión al templo. Después la distribución de las tribus, capítulo 45, el estatuto del príncipe, no el rey, sino príncipe, las prescripciones del 46 sobre los sacrificios, el capítulo 47 con esta fuente o esta corriente, este río, este canal que brota del templo, la distribución del país al final del 47 y 48, y al final las puertas que rodean, las puertas que tiene la ciudad, capítulo 48 hacia el final. Vamos a ver algunos detalles de esta descripción. Vamos a ver un poquitín. Si podemos. Entonces, el pórtico oriental primero, ¿no es cierto? Fue luego al pórtico que miraba al oriente, subió sus gradas y midió el umbral del pórtico, una vara de profundidad. La lonja medía una vara de largo por una vara de ancho, la pilastra entre las lonjas 5 codos y el umbral del pórtico por un lado del vestíbulo. La lectura se hace pesadísima, ¿no es cierto? Porque hay una profusión de detalles, de medidas que detienen muchísimo la
esta lectura que nosotros podemos hacer. La última, entonces, unidad esta que tenemos en estos capítulos va a contener, como digo, esta descripción minuciosa del templo y de sus dependencias, ¿no? Hay que hacer un templo y hay que hacer también algunas dependencias en torno a él. Los capítulos 40 a 42 nos dan esa descripción. En resumen, se trata de un gran cuadrado de 250 metros de lado, con una puerta por cada uno de los 4 lados, excepto del lado occidental. En el centro está situado otro cuadrado de 25 metros de lado, circundado por un muro, complementado por 3 puertas, es decir, y en la parte occidental de este se eleva un edificio rectangular, que es el templo propiamente dicho, con un pequeño vestíbulo, una gran sala y el Santo de los Santos. Las puertas están descritas con mucho detalle y son puertas fortificadas, es decir, con casetones similares a las puertas de la ciudad. Las medidas son medidas las más perfectas posibles. ¿Cuál es la idea entonces que hay aquí? Nosotros teníamos en el caso del templo de Salomón, nosotros teníamos también esta cuestión, ¿no es cierto? Aquí el templo, y aquí el Santo de los Santos, ¿no es cierto? Teníamos, este era el atrio del templo, el ulam. Este es el ejal, es decir, el templo propiamente dicho. Y este sería el David, el Santo de los Santos, ¿no es cierto? Aquí, además de eso, hay un cuadrado de 25 por 25 y hay otro cuadrado que es el que abarca todo, que son 250 por 250. Pero el principio es el mismo, es decir, es una descripción de una realidad concéntrica, por decirlo así, más o menos concéntrica, en la cual cuanto más te acercas al centro, más te acercas a la santidad, ¿no? Lo más santo está en el centro y de ahí se va hacia afuera, hacia lo menos santo, es decir, la distinción entre lo sagrado y lo profano. Entonces, el Kadosh y el Hol, ¿no es cierto?, van progresivamente. Hay como una preocupación por poner elementos intermedios para pasar de una cualidad a la otra, ¿no? De lo más santo a lo menos santo. Hay como todos estos elementos que parecen como querer proteger lo más santo de todo, ¿no? Entonces, las puertas de este cuadrado, las puertas de este otro, menos esta parte, porque aquí está lo más sagrado. Esta parte es parecida a la descripción del templo de Salomón, ¿no? Aquí estaba el trono de querubines en la parte más sagrada de ese templo, ¿no? Pero ven cómo las descripciones en Ezequiel tienen como la preocupación por la perfección, ¿no? Todo es cuadrado, todo tiene medidas precisas, ¿no es cierto? Y esa es la idea que se quiere transmitir, ¿no? En la parte occidental de este muro, de este recinto de 25 por 25, está ese edificio rectangular que es el templo propiamente dicho, parecido
al templo que se escribía de Salomón, se llama Ejal, ¿no es cierto? La sala, el aula, la nave, el palacio, el templo. De hecho, Ejal significa palacio, pero es también el palacio del rey de Dios, ¿no es cierto? Y entonces, ese pequeño vestíbulo, la sala grande y el santo de los santos, ¿no es cierto? Ese santo de los santos que es el que está más resguardado por todas estas construcciones concéntricas que lo rodean. Las puertas, que también se describen con muchísimo detalle, ¿no? Fíjense entonces el pórtico, el atrio exterior, el pórtico septentrional, el pórtico meridional, el atrio interior, ahora va al atrio interior, ¿no? Atrio exterior, atrio interior, y el pórtico oriental, el pórtico septentrional, y ahora sí, anejos de los pórticos, el pórtico interior, y vamos al capítulo finales del 40. Ahí vienen, ahí están los nombres que he puesto, ¿no es cierto? El templo, propiamente dicho. Esto podemos ver. El templo propiamente dicho, dice la nota de la Biblia de Jerusalén, si alguien la quiere leer, 48a, abajo. El templo propiamente dicho con sus tres partes, ulam o vestíbulo, fecal o sala del santo, devir o santuario, el santo de los santos, es la reproducción casi exacta del templo de Salomón. Primera Chisera. Por eso Ezequiel se detiene a menos que en otras partes, donde la disposición supone una verdadera reforma. Claro, esta parte es más o menos la descrita en el libro de los Reyes y en Crónicas. En cambio, el resto es innovación de Ezequiel, ¿no? La cuestión es que a esa sala la rodea una serie de otras salas que hacen falta para el desarrollo del culto. Entonces piensa Ezequiel en la reanudación del culto y en el sistema sacrificial de nuevo, ¿no? Entonces vuelve a situar los lugares donde los sacerdotes van a dejar sus ropas, donde están los elementos para la purificación, etcétera, etcétera, en todo eso. Aparece aquí, por ejemplo, en 41, 21, un altar de madera, por ejemplo, ¿no? Que no hay que confundir con el altar de piedra de los sacrificios. Delante del santuario se veía una especie de altar de madera de 3 codos de alto, 2 codos de largo y 2 codos de ancho. Sus ángulos, su base y sus lados eran de madera. Y el hombre me dijo, esta es la mesa que está delante de Adonai. Versículo 22, ¿no? Después, las puertas, las dependencias del templo, en el capítulo 42, y vamos ahora al capítulo 43. En ese nos vamos a detener un poco. Alguien, por favor, que lea ese comienzo, el 43, versículos 1 al 12. Me condujo luego hacia el pórtico que miraba a oriente. En aquel momento, la gloria de Dios de Israel llegaba por la parte de oriente. Emitía un brillo como de agua caudalosa y la tierra resplandecía en su gloria. Esta visión era como la que yo había tenido cuando vine para la destrucción de la ciudad, y también como lo que había visto junto al río Quebar. Entonces caí rostro en tierra. La gloria de Yahvé entró en el templo por el pórtico oriental. El Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior y advertí que la gloria de Yahvé llenaba el templo. Oí que alguien me hablaba desde el templo mientras el hombre permanecía junto a mí. Me dijo, hijo de hombre, este es el lugar del trono, el lugar donde se apoya la planta del cielo.
Aquí habitaré en medio de los israelitas para siempre, y la casa de Israel, así como sus reyes, no contaminarán más el santo nombre con sus prostituciones y con los cadáveres de los reyes de sus reyes, poniendo su umbral junto a mi umbral y sus jambas junto a mis jambas, con un muro común entre ellos y yo. Ellos contaminarán mi santo nombre con las abominaciones y cometieron. Por eso los he aniquilado llenos de poder. De ahora en adelante alejarán de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Por tu parte, hijo de hombre, describe este templo a la casa de Israel para que queden avergonzados de sus culpas y tomen nota de sus planes. Si se avergüenzan de toda su conducta, enséñales la forma del templo y su plan, sus salidas y entradas, su forma y todas sus disposiciones, todas sus formas y todas sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que guarden con exactitud todas sus leyes y disposiciones y las pongan en práctica. Este es el pueblo de ustedes. Ahí está. Bueno, en estos primeros 12 versículos entonces se describe el retorno y hace una referencia explícita. Esto es parecido a lo que yo vi cuando me llevó a visitar el templo. Entonces, de nuevo, sucede lo que, bueno, uno esperaba después de la partida de la gloria de Dios, que había abandonado su templo a causa de las contaminaciones, de las prevaricaciones de los israelitas, los judíos, y antes de que la ciudad fuese destruida, ahora vuelve, pero vuelve ya a una ciudad purificada, a un templo reconstruido, renovado. Sin embargo, la secuencia es muy parecida a la de la partida, ¿no? En el sentido inverso, ¿no? La gloria de Israel llegaba por la parte de oriente, emitía un ruido como las aguas caudalosas, y la tierra resplandecía de su gloria, ¿no? Entonces, esta visión era como la de... Y ahora, la cuestión es la descripción de la llegada de la gloria. Noten que, por ejemplo, hay cosas que son muy diferentes respecto del templo de Salomón. Está completamente ausente, por ejemplo, el arca de la alianza, ¿no es cierto? No se menciona. ¿Por qué? No sabemos en qué momento ha desaparecido el arca. El arca después en el segundo templo no está presente, ¿verdad? Como supuestamente lo estaba en el templo de Salomón. Habría sido desplazada del lugar en la época de Manasés, con la introducción de las reformas que hizo en el templo. Había sido destruida o tomada como botín de guerra en el expolio, en el saqueo de Nabucodonosor. No lo sabemos. Pero para Ezequiel en realidad no parece tener demasiada importancia, puesto que la importancia la pone sobre todo en la presencia del mismísimo Dios, a quien concibe, imagina con una forma humana, ¿no? Es decir, bastante antropomórfico en eso, en la visión que hemos visto nosotros, hemos visto a través de los ojos de Ezequiel. En los capítulos 1 al 3 se trata de una forma humana, ¿no? Y aquí también, ¿no es cierto?, dice el texto: oí que alguien me hablaba desde el templo. Bueno, vamos a seguir el orden. La gloria de Adonai entró en el templo por el pórtico oriental y el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior. Lo va llevando cada vez de afuera más adentro. Y advertí que la gloria de Adonai llenaba el templo. Una expresión que nos remite al 1 Samuel 8, el primero Reyes, 6 al 8, la descripción de la consagración del templo en el día
Sukkot, en la fiesta de otoño, etc. Pero nos remite también a Éxodo 40, ¿no es cierto? Cuando la gloria no podían entrar porque la gloria llenaba el santuario, la gloria del Señor llenaba el santuario. Dice después, oí que alguien me hablaba desde el templo. Aquí ya no es el ángel intérprete, sino que es el mismo Dios que vuelve a dirigirse a él y le dice, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Desde aquí reino, me siento aquí para reinar. El lugar en el que se apoya la planta de mis pies. De nuevo, ¿no? Pero no está el arca ahí como escabel, sino aquí habitaré en medio de los israelitas para siempre. Para siempre. De esta manera, está señalando aquí la misma voz divina, se lo está haciendo entender a Ezequiel, que después de este paréntesis espantoso, horrendo, de este vacío de la historia de Judá, en la que el Señor abandonó su templo y su lugar, ahora vuelve. Así como decíamos que se había terminado toda una etapa de la vida religiosa de Israel con el exilio, aquí parece estar inaugurándose una nueva etapa, nueva y por lo que dice, definitiva. Habitaré para siempre. Ahora bien, para que esta etapa sea efectivamente una etapa definitiva, habrá de asegurarse las condiciones para que el Señor no se tenga que marchar de nuevo del templo, ¿no? Empieza el mismo Dios a decir, dice, no contaminarán más mi nombre santo con sus prostituciones y con los cadáveres de los reyes. Y aquí no, en realidad desde el punto de vista arqueológico no se ha podido demostrar, pero hace pensar que, dice, lo que dice el versículo 8, el antiguo templo se hallaba contiguo al palacio de David, efectivamente. Ezequiel relega al palacio a otra parte de la ciudad y reserva exclusivamente para el templo la colina oriental de Jerusalén. Pero digo, parece sí, bueno, hoy hay algunas excavaciones que se han intentado hacer, ¿no es cierto?, de reyes que habrían sido enterrados en lugares muy cercanos al templo, ¿no es cierto? Entonces, esa intimidad de los reyes con la presencia de Dios no parece tolerable, ¿no? Esa especie de promiscuidad que hay de estar ahí mezclando los reyes con la presencia de Dios, ¿no? Fíjense que es una nota interesante de desacralización de la institución monárquica, frente a la tendencia normal de las monarquías orientales a sacralizar e incluso a divinizar la figura del monarca, ¿no? Aquí hay una sana desacralización de la institución política monárquica, ¿verdad? E incluso vamos a ver que en todo este texto no se habla de rey, sino de príncipe. Príncipe. Tiene un lugar, por supuesto, tiene un lugar bastante bueno, bastante cercano, pero no mezclando las cosas, no mezcle el ganado, va a separar bien esta realidad. Entonces aquí en el capítulo 43, en síntesis, tenemos el retorno de la gloria del Señor y por segunda vez dice, de ahora en adelante alejarán de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes y yo habitaré en medio de ellos para siempre, o para que yo habite en medio de ellos para siempre. Insiste en esta presencia permanente de Dios en medio de su pueblo, el texto, ¿no? Entonces, después del retorno de la gloria, del discurso divino ahí empieza la descripción del altar, ¿no? Estas son las dimensiones del altar, en codos de codo y palmo. El foso medía un codo, etc., ¿no? Se trata aquí de la descripción del altar. No necesariamente se trata ya del altar que erigieron a la vuelta del exilio Josué y Zorobabel. Aquí se trata de una descripción más idealizada, ¿no? El texto en el capítulo 44
establece con el 44 al 46 una serie de prescripciones que hay que observar para acceso al santuario. La definición del estatuto de los extranjeros, como y de las diversas categorías de los sacerdotes. Fíjense las reglas de admisión al templo. Perdón, fíjense, el comienzo nomás, 44. Me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario que miraba a oriente. El pórtico que mira a oriente y la puerta de oriente. ¿Qué importancia tiene esa puerta? Por esa puerta entró Adonai, por la gloria de Adonai entró de allí. Pero estaba, ¿cómo estaba? Cerrada. Y quedará cerrada por los siglos de los siglos. Es decir, ¿por qué? Porque la puerta cerrada, la puerta por donde entró el Señor quedará cerrada para siempre. Este pórtico permanecerá cerrado, no estará abierto y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Adonai, el Dios de Israel. Quedará pues cerrado, pero el príncipe sí podrá sentarse en él para tomar su comida en presencia de Adonai. Entrará y saldrá por el vestíbulo del pórtico, pero la puerta queda cerrada. Esta indicación interesante es la señal de que la presencia de Dios es para siempre. El Señor entró y se quedó. Ha entrado y se queda para siempre. Por lo tanto, no hace falta que la puerta quede abierta. Es señal de esa presencia permanente de Dios. Y luego la admisión. Me llevó por el pórtico septentrional, estamos en el norte, hacia la fachada del templo, y al mirar vi la gloria de Adonai que llevaba el templo y caí rostro en tierra, y el Señor me dijo, hijo de hombre, presta atención, pon interés y escucha bien lo que te voy a decir acerca de todas las disposiciones del templo de Adonai y de todas sus leyes. Te fijarás bien en lo que respecta a la admisión en el templo y a la exclusión del santuario. Admisión y exclusión. Y dirás a esta casa rebelde, vuelve de nuevo, ¿no es cierto?, con la vieja forma de referirse a ellos. Y empiezan los versículos 6 al 13 a la enumeración de los distintos las distintas reglas, ¿no? Fíjense que dirás, esto dice Adonai, ya pasan de la raya todas vuestras abominaciones, casa de Israel, que habéis cometido introduciendo extranjeros incircuncisos de corazón y de cuerpo para que estuvieran en mi santuario y profanaran el templo. Cuando me ofrecíais mi alimento, grasa y sangre, así habéis roto mi alianza con todas vuestras abominaciones. En lugar de atender al ministerio de mis cosas santas, habéis encargado a otros el ejercicio de mi ministerio en mi santuario en lugar vuestro. Esto dice el Señor Adonai, ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo entrará en mi santuario, ninguno de los extranjeros que viven entre los israelitas. Ya, pero ¿cómo se compagina esto con lo que dice Isaías 56? Está en flagrante contradicción. Se trata de dos corrientes teológicas divergentes. Entre los extranjeros elegiré los que me sirvan. Son dos maneras distintas de ver las cosas. Hay aquí una polémica. Ezequiel, o los ezequielianos por un lado y los isaíanos por otros. Esto vamos a verlo, es decir, en el post-exilio hay conflictos grandes entre esto, ¿no? Hay una nota de la Biblia de Jerusalén, 44:6, si la tienen ahí, los versículos 6 al 31. ¿Tiene alguien la Biblia de Jerusalén? La leemos. Esta casa de protección. Eso. Los versículos 6 al 31 sobre el pliego del templo son una visión, pero esta puede ser todavía anterior al fin del despliegue. Viene a convertir en institucional la distinción de hechos que se había establecido a partir de la reforma deuteronomista entre los antiguos levitas de los santuarios de provincia, reducidos a un estatuto inferior,
y los sacerdotes hijos de Sadoc, que formaban el clero de Jerusalén. Esto explica que los levitas, así distinguidos de los sacerdotes, se hayan mostrado poco dispuestos a volver del destierro. Claro, porque les habían quitado su estatuto sacerdotal. Vamos a ver aquí los levitas. En cuanto a los levitas que me abandonaron cuando Israel se descarriaba lejos de mí para ir en pos de sus basuras, soportarán el peso de sus culpas. Hay una degradación de los levitas. Se ve que ha habido a la vuelta del exilio un conflicto bien fuerte entre las distintas clases sacerdotales, ¿no? Y aquí aparece como con tonos negativos esta figura de los levitas. En el versículo 10 hay una nota. Los levitas estaban frecuentemente adscritos a los santuarios de los altos, es decir, los santuarios de provincia, antes de la reforma de Josías, ¿no? Cuando estos santuarios fueron abolidos por el Deuteronomio y la reforma de Josías, aquellos perdieron su posición social y hubieron de vivir de la caridad o adscribirse al santuario de Jerusalén. Ezequiel rectifica esta última solución, pero asignándoles una posición inferior, sustituirán en el servicio del templo a los extranjeros que acaban de ser excluidos por los versículos anteriores, ¿no? Esta es una visión que es distinta de la que encontramos en otros textos, ¿no? El Salterio refleja otra visión, ¿no? En muchos de los salmos aparece una visión muy diferente, ¿no? Y el levita está más relacionado con otro aspecto del culto, que es el de la alabanza y el del canto, ¿no? Aparecen los levitas cantores y demás, que parece tener una concepción del culto diferente del culto sacrificial al que están muy ligados los sacerdotes, ¿no? El sacrificio. Hay otra forma del culto, que es la de la alabanza, el canto y la oración, y que es en la que están más los levitas. Simplemente sin meternos demasiado en esta polémica, pero hay un conflicto que puede que se remonte a la época de Josías, pero que después del retorno del exilio se manifiesta de manera muy fuerte, ¿no? Y hay textos como el del capítulo 16 del libro de los Números, que es una reelaboración de una antigua rebelión laica, en la que después mete el autor sacerdotal tardío a Coré, ¿no? Coré, Datán y Abirón, ¿se acuerdan, no? Ese capítulo 16, complejísimo para estudiar, pero que es claramente el reflejo de un conflicto entre líneas sacerdotales después del exilio. Así que no todo va a ser tan ideal y tan pacífico como uno desearía después del exilio, ¿no? Pero los sacerdotes levitas, dice el versículo 15, hijos de Sadoc, que cumplieron mi ministerio en el santuario cuando los israelitas se descarriaban lejos de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme y estarán en mi presencia para ofrecerme la grasa y la sangre, oráculo de Adonai Sebaot. Bueno, entonces, los sacerdotes levitas. Ezequiel pertenece a esa línea sadoquita, evidentemente. Entonces, la partición de la tierra, y fíjense cómo el mismo país aparece estructurado también en lonjas. Por ahí hay algunas, la Biblia de Jerusalén no sé si la tiene, pero algunas Biblias solían traer como ilustración el plano el plano de Israel según la visión ideal de Ezequiel. Seguramente ahí en internet habrá. Entonces aparece como repartida en lonjas perfectas, ¿no es cierto?, en todo el territorio, e incluso rebasando el territorio que históricamente perteneció de hecho a Israel en algún momento de la historia. Se ve una visión ideal. Vamos entonces al capítulo 47, que me interesa. Bueno, la fiesta de la Pascua en el 45, la fiesta de las tiendas, son dos fiestas grandes, ¿no es cierto?, Sukkot y Pesaj. Y después el capítulo 47. Me llevó a la entrada del templo. Vamos a leer ese pasaje, por favor. Me llevó a la entrada del templo y observé que por debajo del umbral
dirección al oriente, porque la fachada del templo miraba hacia el oriente. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior y miraba hacia el oriente. Y subía por el lado derecho. El hombre salió hacia el oriente por la cuerda que tenía en la mano. Y dio mis fotos y me hizo atravesar el agua y me llevaba hasta el oriente. Dio otros 1000 fotos y me hizo atravesar el agua y me llevaba hasta el oriente. Me dio 1000 más y me hizo atravesar el agua y me llevaba hasta la cintura. Me dio otros 1000 fotos, pero era ya un torrente que no pude atravesar. El caudal había crecido de tal modo que solo podía pasarse a nado. Un torrente que no se podía atravesar. Hacemos una pausita ahí. Fíjense entonces, ve brotar del templo, del costado derecho del templo, sale por el norte, pero va hacia el oriente, va al costado derecho del templo, es decir, hacia el sur, ¿no es cierto? Me llevó a la entrada del templo y observé que por debajo del umbral salía agua, ¿no? Una agüita mansa que sale de ese lado, la fachada del templo mira al oriente, al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, es decir, por el sur, ¿no? Y luego un torrente, entonces ahí viene el ángel intérprete, el escribano con el metro para medir, y va midiendo, a medida que van bajando, es decir, río abajo, con torrente abajo, digamos, hacia el mar, va midiendo y resulta que cada vez es más caudaloso el torrente, ¿no? Fíjense que aquí vamos a ver cómo se retoma, digamos, un elemento, varios elementos, ¿no es cierto? Pero está detrás de todo esto el elemento mítico del agua, del arroyo primordial, ¿no es cierto? Podemos ver en los Salmos, ¿no es cierto? El torrente que riega la ciudad de Dios, ¿no es cierto? Pero en la idea de que en el lugar donde Dios habita, el lugar donde Dios habita es el lugar en donde, en la mentalidad primitiva, era como las aguas dulces, las aguas inferiores estaban debajo, les había puesto freno, la divinidad cuando había establecido la creación, el cosmos, poniendo freno al caos, y el mismo templo se levantaba sobre el montículo primordial que brotó de las aguas en la primera creación, una especie de gran tapón a las aguas primordiales, ¿no es cierto? Pero en esa montaña fluían todas las aguas, es el lugar de donde brotan todas las aguas que riegan, ¿no? Acuérdense el capítulo 2 del Génesis, que hablan de todos los ríos que brotan de allí, ¿no es cierto? Y la perspectiva es Jerusalén, ¿no es cierto? Es decir, el lugar de donde brotan, la presencia de Dios, de donde brotan todas las aguas que riegan el mundo. Y son las aguas saludables, aguas vivificantes que brotan de allí. Vamos a ver cómo sigue aquí el relato, qué característica tiene este manantial, estas aguas que brotan y que se convierten en un torrente, ¿no? De su seno brotarán manantiales de agua viva. Todos estos textos han tenido una posterioridad impresionante, sobre todo en la tradición joánica. Podemos seguir. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo del hombre? Después me condujo y me hizo volver a la orilla del torrente. Al llegar vi que a ambas orillas del torrente había gran cantidad de árboles. Me dijo, esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Araba, desemboca en el mar, el agua oriente. Es el Mar Muerto, que tiene un grado de salinidad tan enorme que uno puede hasta flotar por la densidad del agua, y la salinidad impide que haya vida, digamos, no hay peces ni nada. Y además, como hay muchísimo azufre, porque es zona volcánica, entonces se siente un olor como a huevo podrido. Por eso habla del agua, de las aguas pútridas, de las aguas hediondas, pero no porque haya podredumbre, sino porque hay olor sulfuroso, ¿no? Sí. Y hace entonces el torrente llega hasta allí. ¿Y qué hace?
sanea todo el agua. La hace capaz de tener vida. ¿Qué dice? Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente en él se mueva y vida. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua en los sanos fondos, y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores, tenderán redes desde Engadí hasta Eneglaim. Sí, son dos fuentes, digamos, en Gadí y en Gelaim. Los peces serán de la misma especie que los del mar grande. En el Mediterráneo. Toda la variedad. Y muy numerosos. Pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas y no abandonadas a la sal. Para que tengan sal, para que siga habiendo sal. A ambas márgenes del torrente crecerán toda clase de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses nuevos, porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento, sus hojas de medicina. Bueno, es decir, una maravilla, tiene las características del río del Edén. Es decir, el río del Edén que hace crecer el árbol de la vida, ¿cierto? Y uno come y se cura de todas las enfermedades. Bueno, todo esto termina en esta descripción final, después de la partición de la tierra, de las puertas de Jerusalén que tienen todos sus nombres. Y estas son las salidas de la ciudad. Por el lado norte se medirán 4.500 codos, capítulo 48 al final. Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel. Al norte, 3 puertas, la puerta de Rubén, la puerta de Judá y la puerta de Leví. Por el lado oriental, 4.500 codos y 3 puertas, las puertas de José, la puerta de Benjamín, la puerta de Dan. Por el lado meridional, 4.500 codos y 3 puertas, la puerta de Simeón, la puerta de Isaacar, la puerta de Zabulón. Por el lado occidental, 4.500 codos y 3 puertas, la puerta de Gad, la puerta de Aser, la puerta de Neftalí. El perímetro total será de 18.000 codos, todas puertas, como para, ansiando que el resto de las tribus, todas vuelvan a reunificarse y entren por esas puertas que tienen puestos sus nombres, ¿no? Casi como los bancos donados por las distintas familias en las iglesitas que tienen su nombre, ¿no? Las puertas para que entren y de todas las tribus de Israel, la reunificación de Israel anhelada, ansiada, prometida. ¿Y cómo termina todo? Y de ahora en adelante la ciudad se llamará Yahvé Sham. El Señor está allí. Ahí tenemos el Sham, el allí, que veíamos al principio en los capítulos 40, allí, es decir, es el allí de Dios, el lugar en donde Dios se puede encontrar entre nosotros. Yahvé Sham, o parecido a Jerusalén de alguna manera, pero no se le llama Sion, como hemos dicho entonces, sino que ahora tiene un nombre nuevo, el Señor está allí. Bueno, y nosotros estamos aquí terminando esta primera clase. Si quieren, hacemos una pausita y después podemos comentar. En la próxima vamos a intentar dar algunos elementos sintetizar por lo menos lo que se pueda, algunos elementos de la teología de Ezequiel.